Hola, bienvenida, bienvenido a este primer Congreso de las Naciones de Psicología y Arte Transpersonal. Mi nombre es Camila García Albuín Narváez, soy psicóloga, psicoterapeuta gestal transpersonal, y hoy estoy aquí para compartirte esta charla sobre enteógenos, psicología y un camino de desarrollo y crecimiento personal. Antes de continuar con toda la información personal y académica, quiero invitarte a traer nuestra presencia al aquí y ahora a través de una pequeña práctica de respiración en la cual vamos a inhalar profundo por nuestra nariz y exhalar por nuestra boca. De esa manera vamos a generar que nuestro cuerpo, nuestra mente esté disponible a recibir toda la información que con mucho gusto te quiero compartir. Te voy a invitar que si estás haciendo algo, te detengas, te sitúes en una silla o en el suelo donde tú te sientas más cómoda, más cómodo, y me acompañes a cerrar los ojos y a hacer 3 respiraciones por la nariz, lentas, largas y profundas, y al mismo tiempo exhalar por la boca. Entonces, inhalamos profundo y exhala. De esa manera vamos aquietando la mente, trayendo nuestra presencia al aquí y a la ahora. Inhala otra vez, profundo por tu nariz. Y exhala y suéltalo todo, todo ese cansancio, ese peso, esa confusión, todo lo que te esté distrayendo de aquí y ahora, suéltalo. La última vez, inhala profundo. Y exhala. Permítete hacer un sonido, un movimiento, el que tu cuerpo necesite para estar más presente y relajado. Cuando te sientas lista o listo, permítete abrir tus ojos. Bienvenida de vuelta, bienvenido de vuelta. Antes de continuar con todo el campo teórico que quiero compartir con ustedes hoy, quiero contarte un poco cuál es la asociación que tiene la psicología transpersonal, que es al área a la que me dedico desde la Gestalt como enfoque, y el arte. En su momento, el arte proviene desde el latín, que significa habilidad, talento, técnica u oficio, que incluye un conjunto de reglas en el cual realizamos una actividad. Ese es el inicio de esta palabra. Por lo tanto, yo me considero una artista en psicología. ¿Desde dónde? Desde el estudiar y practicar una serie de herramientas que me han permitido desarrollarme tanto profesional como personalmente en esta área. ¿Para qué? Para acompañarte, acompañar a otros en su proceso de descubrimiento y crecimiento personal. Es decir, ir descubriendo cómo esta mente interpreta y se desarrolla con el mundo. Antes de continuar con esto, quiero contarte qué significa enteógenos. A veces quizás has escuchado este concepto o lo has leído por ahí. Decirte que la palabra enteóge, nos, proviene del latín derivado a enteos, que significa origen, interior, dentro, y genos, que significa génesis, proviene también del latín. Estas, si mezclamos ambos conceptos, ¿qué quiere decir? Que el enteógeno, ya sea una sustancia química, natural o sintética, lo que busca es que a través de ella podamos encontrar ese origen del todo que existe dentro de nosotros. Dentro de la filosofía, que es una palabra, el enteógeno proviene de esta parte filosófica del ser humano, que busca explicarse el para qué y el por qué el ser humano está aquí, su propósito y la realización, desde el existencialismo. Lo que busca este concepto es encontrar a través de las sustancias ese encuentro con la divinidad que existe tanto en ti, en mí, como en cualquier reino, vegetal, mineral o animal. Entonces, desde aquí, este concepto se ha ido transformando a través del modelo biomédico, farmacéutico, a través de psicodélicos. Es como decir que se refieren a lo mismo, pero
el sentido y el para qué utilizo esta palabra y la sustancia tienen una connotación diferente. Psicodélico, psico, desde la mente, y delio, de generar un estado ampliado de conciencia, es decir, alterar la percepción de tu realidad. ¿Cuál es la diferencia? Que psicodélico está asociado a un modelo de sustancia asociado a drogas, donde te altera tu sistema nervioso. ¿Para qué? Para generar éxtasis, distraerte, evadirte o incluso para volverte un adicto. En cambio, la perspectiva del enteógenos, como te dije anteriormente, busca que a través del uso de ciertas sustancias puedas acceder a esa conciencia universal. Y aquí es donde entro a la parte transpersonal, es decir, donde trasciendo la parte personalidad que existe en ti como ser humano. ¿Qué es la personalidad? Es este yo con el que la mente, el ego, comienza a configurarse y a identificarse para sí, definirse y también definir el mundo. Entonces, desde aquí saltamos a lo que significa o de dónde viene la psicología y el concepto de mente. Va yendo un poco a esta parte histórica también. La psicología, antes de ser psicología, era una filosofía. Psicología actualmente es una ciencia, no tan dura como las ciencias biológicas, ¿verdad? Científicas propiamente tal, sino más una ciencia subjetiva. ¿Por qué? Porque los psicólogos estudiamos algo que en lo real no podemos tocar, que es la mente. Solo la podemos observar a través del comportamiento, del cómo nos relacionamos los unos con los otros y con nosotros mismos. Entonces, antes de ser ciencia, la psicología era filosofía. Y la filosofía, que era lo que observaba e intentaba explicar esto del desarrollo, propósito y el para qué estamos aquí en el mundo. ¿Cómo? A través de la palabra alma. Es toda esta parte existencial y espiritual que hoy en día conocemos y tratamos todos de encontrar, ¿sí? Toda esta parte bella y bonita, romántica, que tenemos los seres humanos. Sin embargo, a través del tiempo, esta filosofía comenzó a transformarse en una ciencia, es decir, a observar no solamente esta parte esotérica o mística que existe en el mundo, sino también a observar la parte empírica. Y ahí es cuando se construye la ciencia. Entonces, cuando entra el empirismo, movimiento filosófico, ¿verdad?, al mundo, comienza a construirse lo que hoy en día llamamos psicología. Psicología proviene de latín también, psique, que significa alma al mismo tiempo, y logos, que significa estudio. Entonces, desde ahí, lo que antiguamente se llamaba alma, hoy en día lo llamamos mente. ¿Cuál fue el cambio? En que pasamos de observar lo místico, esotérico o energético a observar lo empírico, que es el comportamiento. Y uno de los primeros modelos fue el conductismo, es decir, conducta. Y hoy en día conocemos un modelo que se llama cognitivo-conductual, que es lo que estudia patrones mentales y comportamiento. Sin embargo, a raíz de eso, Freud es quien se considera el padre de la psicología porque construye este concepto de mente que conocemos hoy en día como inconsciente, que finalmente es el que comienza a configurar el cómo yo me voy a relacionar conmigo, con el mundo. ¿A raíz de qué? Del cómo yo comencé a desarrollarme desde mi primera infancia. Hoy en día la neurociencia ha ido observando que no tiene que ver solo con la primera infancia, sino tiene que ver con el desarrollo neurológico que como fetos o embriones comenzamos a desarrollar dentro del útero de nuestra madre. Y si nos vamos un poquito más adentro en esta parte transpersonal, observando este enfoque que son las constelaciones familiares, a lo que también me dedico, podemos ir observando que no solamente desde el momento en el que nosotros fuimos fecundados en el vientre de nuestra madre, sino el momento en el que nuestra madre y nuestro padre fueron fecundados en el vientre de nuestras abuelas. Esta perspectiva transgeneracional. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con los enteógenos? Es poder acceder a toda esa memoria celular que existe en nuestro cuerpo. Y de cierta forma, poder acceder a toda esa memoria celular que existe en el universo. Independiente de la perspectiva espiritual que tengamos, hoy en día se sabe que no somos los únicos en la cadena evolutiva, que existen otras especies, no solo en este planeta, sino que fuera, y que existe un algo mucho más grande que nosotros, que todavía
través de la ciencia, es decir, desde el empirismo, no somos capaces de explicar, pero sí a través de la metafísica, la física cuántica, etc. Entonces, cuando hablamos de enteógenos, hablamos de sustancias que le permiten a mi sistema nervioso, cerebro, poder acceder a cierta información que en lo cotidiano no puede acceder. ¿Por qué? Porque el funcionamiento principal del cerebro es mantenernos aquí con vida. Por ejemplo, en este momento estás escuchando esta charla, sin embargo, no estás haciendo un acto voluntario de respirar, pero tu cuerpo sabe que necesita respirar para preservar la vida. Ese es tu sistema nervioso haciendo su trabajo, ¿sí? Entonces, de esa forma, cada área del cerebro está enfocada a ciertas actividades que en lo cotidiano no están disponibles asociadas a este mundo transpersonal o espiritual, que es lo que buscan los enteógenos. Acceder a esas áreas del cerebro que no están siendo estimuladas. No porque no se pueda, sino porque no es necesario para la interacción humana en este planeta, en este momento actual, porque el cerebro está enfocado en preservar la vida, es decir, satisfacer necesidades básicas, biológicas, es decir, respirar, alimentar, abrigo y seguridad. Entonces, cuando el cerebro comienza a tener estas necesidades cubiertas, es posible que el cerebro comience a explorar y experimentar otro tipo de áreas. Se conoce mucho esta frase de que nosotros utilizamos solo el 10% de la capacidad que tiene nuestro cerebro. La verdad es que es una frase un poco confusa, porque en realidad no es que ocupemos solo el 10%, o sea, a través de estudios neurocientíficos hemos podido ver que el cerebro, cuando nosotros ejecutamos ciertas actividades, en realidad estamos ocupando su totalidad de capacidad. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia? Es que la totalidad de la capacidad no significa que estamos utilizando su máxima potencialidad. Y aquí es donde quiero un poco detenerme, porque esto es importante. La potencialidad del cerebro, es decir, de darnos diferente tipo de experiencias en el mundo, va a depender de las áreas que el sistema nervioso estimula, que nuestra neocorteza y las diferentes áreas y partes del cerebro son activadas o estimuladas. Entonces, de esa forma, cuando un sistema nervioso no tiene sus necesidades básicas cubiertas, toda su energía va a estar en satisfacer esas necesidades. Por lo tanto, las necesidades transpersonales que el cerebro tiene la capacidad de experimentar, no las va a estimular. ¿Por qué? Porque está manteniendo la vida. Y ahí es cuando la neurociencia habla de cerebros que crecen y se desarrollan en estrés. ¿Por qué? Porque el cerebro está mandando la señal a través del sistema simpático a estar en alerta, a preparar el cuerpo a nivel muscular, ¿verdad? De defenderse o arrancar. ¿Peleo o corro? Entonces, cuando el cuerpo entra en ese estado, ¿por qué? Porque durante nuestro desarrollo intrauterino y nuestra primera infancia y a lo largo de nuestra vida, el entorno en el que nuestro sistema nervioso se desarrolló no entregó la seguridad que necesita para desarrollarse desde otra perspectiva. El cerebro comienza a secretar lo que hoy conocemos como cortisol, esta hormona asociada a la adaptación. Es normal y sana esta hormona. Cada cambio hace que nuestro sistema nervioso entre en un modo, necesito adaptarme al entorno, por lo tanto, ¡pum!, voy a secretar cortisol. Normal, sano, necesario para nuestro desarrollo, tanto humano como social. ¿Cuál es el problema de esto? Cuando esta hormona no baja. Es decir, cuando el cerebro dice, aquí me tengo que adaptar o me tengo que proteger porque me siento amenazado, y el cerebro comienza a secretar cortisol. ¿Qué sucede cuando la amenaza nunca se va? O la adaptación nunca comienza a sentirse listo, ahora ya me adapté, conocí el ambiente, me puedo relajar. El cerebro comienza a permanecer en este estado, por lo tanto, otras áreas del cerebro asociadas, por ejemplo, como la atención, la concentración, el placer, el disfrute, el relajo, la calma, no son estimuladas. Y desde ahí se comienza a construir
una mente a lo que los psicólogos llamamos traumada. Desde esta perspectiva, los neurocientíficos hablan de estrés y nosotros los psicólogos, los terapeutas, hablamos de trauma, que es exactamente lo mismo, pero desde perspectivas completamente diferentes. Trauma es normal, es parte. Todos los seres humanos en este planeta hemos experimentado y vamos a experimentar trauma. El nivel de profundidad y de gravedad va a depender de la circunstancia o la experiencia que vivamos, de los recursos internos que tengamos para adaptarnos y sobrellevar esa experiencia y al mismo tiempo el entorno y las redes de apoyo. Pero eso es una perspectiva social gregaria, la mirada del trauma. Entonces, dicho esto, antes de continuar con esto de la teoría de trauma, quiero explicar este concepto también de mente. ¿Qué quiere decir esto? Hablamos de un cerebro, ¿verdad? El cerebro es el órgano que hace que todo este cuerpo maravilloso que tienes esté funcionando. Que en este momento tus oídos puedan recibir la información que te estoy compartiendo. Y al mismo tiempo que puedas interactuar con el mundo. Sin embargo, lo que nos diferencia del resto de las especies de este planeta es que nosotros tenemos un ego. ¿Qué significa ego? Proviene del latín, que significa yo. Este yo se va construyendo en la interacción con el mundo y principalmente, como decía Freud, con nuestras figuras de confianza y seguridad, que son nuestros padres o quienes nos van acompañando en el camino del crecimiento. Entonces, desde ahí, el cerebro no es la mente. Generalmente cuando hago la pregunta de si pudieses tocar tu mente, ¿dónde crees que está? Y todos pensamos en el cerebro. Incluso a veces los logos de psicología muestran un cerebro. Pero la mente no está en el cerebro. Es algo que tú no puedes tocar, al igual que tu espíritu. Por eso es algo transpersonal, es algo energético, que sabemos que existe, pero todavía no tenemos la claridad de dónde, cómo y cuándo. Solo sabemos que existe. ¿Sucede por qué? Porque lo experimentamos. ¿Cómo? A través de este cuerpo maravilloso que tienes. Entonces, dicho esto, la mente es una cualidad importantísima del ego. El ego es este yo, con el que me identifico, es decir, voy construyendo mi sistema de creencias y de identidad y al mismo tiempo identifico el entorno. Voy construyendo el sistema de creencias y de definiciones para saber que tú eres un humano, que eres un hombre, que eres una mujer, que esto es un computador, que es una silla, que esto es un árbol, etc. Porque cuando recién venimos al mundo, todo es muy nuevo y a medida que vamos desarrollándonos, vamos aprendiendo e identificando. Es decir, reconociendo y nombrando todo lo que existe a nuestro alrededor. Por una parte. Entonces, este ego, que está lleno de identificación y a través del lenguaje, no solamente desde las palabras o el idioma que conocemos, sino el lenguaje como un modo de interactuar entre tú y yo, vamos desarrollando y construyendo este yo, quién soy. Y este ego, como todo en el mundo, tiene dos cualidades. Una, podríamos decir que es la positiva, la bella, que es lo que hablamos de alma, que tiene que ver con estas virtudes, valores intrínsecas del ser humano que están más cerquita de nuestro espíritu. Por eso muchas veces si estudiamos las religiones, que es algo que he hecho mucho, ¿verdad? Este camino espiritual, más que la religión asociada al dogma, sino esta espiritualidad que es una necesidad intrínseca del ser humano, conectar con la divinidad, para el cual usamos los enteógenos, voy descubriendo que todos hablan de lo mismo, del amor, de la compasión, de la humildad, de la empatía, de la sensibilidad, del servicio, etcétera, etcétera. Eso, todos son nuestras virtudes, nuestros valores, cualidades positivas, a las que el entorno comienza a hacernos sentir aceptados, amados, valorados y validados en el mundo. Alma. Y al mismo tiempo este ego, que es a lo que muchos hoy en día niegan, rechazan o incluso quieren anular, está asociado a la mente, que tiene que ver con los mecanismos de defensa que este yo construye para poder preservar la estabilidad psíquica aquí y ahora. Entre más indefensión haya sentido en mi primera infancia y a lo largo de la vida,
mi mente se va a construir con más mecanismos de defensa y se va a ir rigidizando. ¿Por qué? Porque mi cerebro sigue estando en modo sobrevivir. No tengo necesidad de afecto, necesidad de calor, necesidad de cuidado, necesidad alimentaria, necesidad de vestimenta, necesidad de techo, segura, por lo tanto tengo que proveérmela. Niños que crecen muy rápidos, y ahí se configura también en las teorías de apego. Y esta mente comienza a identificar que el mundo no es seguro, que las relaciones no son seguras, que el otro abandona, que el otro rechaza, que el otro humilla, que el otro abusa. Por lo tanto, comienza a configurar un yo donde yo quizás no soy valioso, no soy merecedor, no soy digno, no soy importante, no soy inteligente, o soy tonto, soy estúpido, soy incapaz, etc. Y ahí es cuando comienza a configurarse un yo desde la mente asociado a los mecanismos de defensa, cómo yo me defiendo del otro, incluso de mí misma. Las experiencias traumáticas, ahora volviendo a la teoría del trauma, tiene que ver con precisamente momentos en la vida donde algo sucede, un cambio muy brusco o una experiencia donde yo no tengo los recursos, tanto físicos ni psíquicos, para poder enfrentar y resolver lo que pasa. No puedo comprender, mi mente, mi ego, no logra identificar qué es lo que está sucediendo. Por lo tanto, queda en un blanco. No sé si en algún momento te ha pasado, que es como, ¿qué está pasando aquí? No logro entender. Mi sensación muy física es como un cortocircuito, o un conejo cuando ve la luz. Se queda así, freeze. El cerebro, ¿qué es lo que está haciendo? ¡Pum! Envía la señal de aquí hay un peligro, hay que correr o hay que arrancar. ¿Qué sucede cuando estas experiencias no están realmente asociadas a un peligro físico, vital, sino que está asociado a un peligro emocional, que aquí es donde está la mente? Se empieza a configurar más arraigada y la herida en la psique, es decir, esta sensación de peligro en el vínculo con el otro, en mostrar mi vulnerabilidad, se perpetúa en el tiempo. ¿Por qué? Porque la psique, es decir, este ego, esta mente humana, lo que busca es cuidar esa vulnerabilidad, esa fragilidad propia de la vida. Si cuando crecemos, nuestro entorno no cuidó de esa vulnerabilidad que nosotros, por ser bebés, por ser niños, no podíamos cuidar, nos vamos identificando con un mundo que es peligroso y este mundo ataca la vulnerabilidad. Por lo tanto, me identifico con la idea de no es bueno ser vulnerable, no es bueno ser sensible. Si soy vulnerable, si soy sensible, si muestro mi vulnerabilidad, soy débil. Y así un montón de constructos mentales para evitar y negar esa necesidad tan intrínseca del ser humano que es el afecto. La vulnerabilidad es parte de nuestro desarrollo psicoemocional y también biológico. Nuestras células son altamente vulnerables. En este momento estás en un momento de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque implica abrir nuestro campo energético, nuestra frontera desde la gestal o nuestra capacidad de escucha a través de los oídos para poder recibir la información. Si yo no me permito ser vulnerable, yo no me permito recibir. Y ahí hablamos de un montón de otros conceptos asociados a la abundancia y espiritualidad. Pero volviendo al punto de los enteógenos. Cuando nuestra mente comienza a configurarse como una mente que bloquea la vulnerabilidad y comienza a defenderse de todo, se comienza a defender incluso de aquello que le hace bien. Y ahí es cuando la psicología comienza a hablar de trastornos de personalidad. ¿Por qué? Porque el rasgo de personalidad, es decir, la idea del yo con la que la mente se comienza a defender del mundo, se rigidiza. Por lo tanto, la interacción con el otro se me hace mucho más difícil. Todos los rasgos de personalidad son necesarios y normales, parte de nuestro desarrollo psíquico, ¿sí? Todos tenemos de todos los rasgos, el narcisista, el limítrofe, el histriónico, ¿verdad? El evitativo, el ansioso, etc. Porque todos experimentamos en algún momento de nuestra vida alguna de estas cualidades. Pero cuando hablamos de trastorno de personalidad, quiere decir que alguno de estas cualidades de tu mente se rigidizó y se cristalizó, y es la principal forma en la que tú te desenvuelves con el mundo.
interactúas con él. Y se vuelve un trastorno cuando comienza a dificultarte el desarrollo, tanto personal como social o profesional. Entonces, dicho esto, a través de muchísimas herramientas y técnicas, tanto espirituales, físicas como psicológicas, es que podemos ir accediendo a toda esta información que no solamente está en nuestra mente, es decir, en este constructo identitario, ¿verdad? En estas creencias de la realidad, sino que también están en nuestra memoria celular. Porque la célula, al desenvolverse de cierta manera, aprende que esa es la manera en la que hay que relacionarse con la otra célula, viéndolo como esta parte concreta biológica. Entonces, los enteógenos, antiguamente utilizados mucho por indígenas a través de sustancias naturales y luego farmacéuticos que empezaron a mezclar esto y darse cuenta que si mezclaban esto con esto, aparecía el LSD o el MDMA, por ejemplo, se dieron cuenta, psiquiatras sobre todo, que tenían una importancia y relevancia en el tratamiento de personas que tenían una mente sumamente defensiva. ¿Por qué? Volviendo a la parte neuronal. Este cerebro que está enfocado en preservar la vida, es decir, sobrevivir y defenderse del entorno, no tiene la capacidad de experimentar placer, goce, dicha, felicidad, calma. El cuerpo está tenso, rígido, está permanentemente preparado para la huida o preparado para pelear. Entonces, cuando tú vas por la vida encontrándote con personas que son sumamente irritables o que están como que tú te das cuenta que tienen los hombros, ¿no? Así apretados, la mandíbula apretada, es posible que hoy comiences a reconocer que esa persona está con un sistema nervioso en estrés. Se está relacionando desde el no puedo estar tranquilo porque en cualquier momento alguien viene y me agrede, física o emocionalmente. O si tú pasas o has pasado periodos en la vida en la que te sientes más irritado, más irascible, más, más agresivo, quiere decir que tu sistema nervioso está en estrés. Por lo tanto, te estás defendiendo. ¿De qué? Es lo que a través de la psicoterapia podemos ir descubriendo. ¿Y qué es lo hermoso que tienen los enteógenos? Que nos entregan los enteógenos. Que a través de esta sustancia natural, ya sea a través de plantas maestras, como por ejemplo la ayahuasca, ¿verdad? El San Pedro, que es este cactus, o el peyote, que es este otro cactus del norte, los honguitos o los hongos psilocibes, como se conoce hoy en día, o la mescalina, que es el componente del San Pedro, ¿verdad? Y del peyote, junto con otros podemos construir el MDMA, que es una sustancia sintética creada en laboratorio, o el LSD, que también es el ácido, que también es construido en laboratorio. Podemos entregarle la experiencia a tu cerebro de dejar de estar defendiéndose. Por eso hablamos de ampliar la conciencia. La conciencia, ¿qué es? Es como este observador que existe en algún lugar del mundo, aquí y ahora, que tiene la capacidad de darse cuenta. Es como que estamos mirando como un ave, un águila, para abajo y todo, como que dejamos de estar en el centro y empezamos a amplificar y nos empezamos a dar cuenta de más información. Y de esa manera podemos, como dije al inicio, acceder a la información que existe del todo, que tiene que ver con este mundo espiritual y la divinidad, la deidad, independiente de la visión espiritual o religiosa que tengas. No tiene que ver con religión, tiene que ver con reconocer que existe un algo más grande que yo como individuo, que yo como ser humano. O sea, a través de esta experiencia donde tu cerebro está completamente extasiado o completamente amplificado, es posible que la mente comience a estar en el otro lugar y decir, chuta, parece que el mundo no es tan peligroso, ¡oh! Parece que puedo sentirme feliz, parece que el cuerpo, chuta, el cuerpo puede destensarse, puedo relajarlo, puedo dejar de sentir dolor. El mundo cambia, no porque haya cambiado realmente, sino porque tu experiencia
dejó de ser la que conocías y ahora eres capaz de ver una nueva. Desde aquí, el uso de los enteógenos, cuando tenemos una vida traumática profunda, es decir, historias donde el abuso físico, mental, es tanto que estos mecanismos se rigidizan, el uso de enteógenos, como principalmente el MDMA, se ha observado que son muchísimo más eficaces las terapias cuando no hay. ¿Por qué? Porque si mi cerebro no sabe estar en calma, y yo hablo de esto y lo experimento y lo comparto, y lo digo y lo entiendo, que es desde donde yo comencé este mundo de la psicología, es decir, a través de la comprensión de mi mente, de mis creencias, del con qué me identifico a mí misma y al mundo, pero llegó un punto en el que era así como, yo ya tengo todo esto claro, pero resulta que el cuerpo me sigue, como que el cuerpo me sigue diciendo que no confía, que no es seguro, que este vínculo con este otro me genera una amenaza, porque me está tocando, me está abrazando y yo no estoy relajada, así como, ay, qué rico, abrázame, sino es que estoy tensa, como que no te me acerques, pero emocionalmente quiero que te acerques. Ahí es cuando entramos en la dualidad, en la paradoja, que como seres humanos tenemos, normal, es parte del desarrollo, que es lo que hacen los enteógenos. Y las teorías y terapias somáticas, trabajar desde el cuerpo, para que el cuerpo aprenda algo que quizás nunca aprendió, a estar tranquilo, a sentirse seguro, segura cuando hay una interacción con un otro, a aprender que no hay que defenderse, que no necesito pelear o estar preparada para arrancar, sino que me puedo entregar a la experiencia. A través de la meditación, a través de la danza, el movimiento y la meditación, el cuerpo puede comenzar a entrar en este estado. Es por eso que al inicio de la charla te invité a hacer esta respiración, para que de esa manera el cuerpo pudiese, el sistema nervioso pudiese como bajar un poco sus revoluciones y mandarle la señal al cuerpo de me calmo, estoy aquí y ahora. Y de esa manera poder recibir con mayor conciencia lo que les estoy compartiendo. ¿Qué sucede cuando esto, a pesar de la danza, el movimiento, la respiración y la meditación, el cuerpo sigue? Toma más tiempo, es un proceso más largo. Los enteógenos lo que hacen es acelerar este proceso. No necesitas consumir enteógenos para experimentar la divinidad dentro de ti. La puedes experimentar a través de tu presencia, a través de la respiración, a través del movimiento corporal, a través de reconocer cómo te sientes físicamente aquí y ahora, no de decir, me siento triste, me siento cansada, me siento feliz, me siento confundida. No, estas son creencias e interpretaciones que la mente da a la sensación que tiene el cuerpo. La sensación, es decir, el sentir, proviene de sensación. Y las sensaciones se absorben con nuestros 5 sentidos: olfato, gusto, tacto, audición y visión. ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Y eso es lo que comenzamos a explorar a través de la presencia aquí y ahora, de las terapias somáticas. Yo trabajo desde esta perspectiva. Comenzamos a tener conciencia de las sensaciones que el cuerpo tiene en la piel o extra en la piel e incluso internamente. Lo que buscan los enteógenos es amplificar tu campo sensorial internamente, reconocer el flujo energético que vive en ti, que existe en ti. Desde la neurociencia se llama impulso nervioso. Todo, las terminaciones y las conexiones que de nuestro cerebro viaja por todo el cuerpo y mandando la señal eléctrica, ¿verdad? Magnética. Desde el campo energético hablamos de energía vital, que fluye. O sea, se puede escuchar muy místico, pero en realidad es sumamente científico. Por eso es que soy psicóloga y unifico estos dos mundos. A través de los enteógenos poder ir movilizando esa energía del cuerpo y que la conciencia la observe sin que la mente
la sienta insegura. Por eso es tan importante el acompañamiento cuando tenemos estos estados amplificados de conciencia, es decir, donde es primera vez que estoy experimentando esto y puede que me sienta sumamente insegura, sumamente inseguro. Puede que tú quieras arrancar porque tu sistema nervioso está dispuesto a eso. Quiero arrancar, no puedo sostener esto. Si la persona que tengo enfrente no sabe cuidar, sostener y contener el espacio, yo te puedo retraumatizar. El terapeuta o el chamán te puede retraumatizar. Es decir, entregarte una experiencia donde experimentes miedo y tu sistema nervioso se prepare para arrancar o defenderse y tu mente siga identificándose con que viste que yo no lo debería haber hecho, viste con que mejor hubiésemos seguido en lo mismo, viste que no hay que confiar, etc. O que la persona, al tener experiencia y expertise en lo que está haciendo, te entrega una experiencia donde puedes sentirte seguro, contenido, acompañado. Ahí comienza a transformarse el mundo. No porque realmente el mundo cambie, como dije antes, sino porque tú tienes la experiencia de algo diferente, donde la vulnerabilidad no fue peligrosa porque este otro no me agredió. Este otro no se burló, este otro no me abusó, este otro no me pegó, este otro me contuvo, este otro me abrazó, este otro me cantó, este otro, wow. Y ¡pum! La mente comienza a identificar, aún no se identifica porque es algo nuevo, pero comienza a identificar que sí es posible tener espacios de intimidad sanas y seguras, que es lo que hablamos tanto los terapeutas y los que trabajamos en este mundo de la conciencia o el desarrollo personal. Hablamos de relaciones sanas, ¿verdad? Y hablamos de la sanidad y que hay que sanar, 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 pero en realidad no tiene que ver con sanar, tiene que ver con aprender algo que quizás nunca aprendimos, sin ánimo de culpar, porque no es la culpa de nadie. Todos tenemos la capacidad de desarrollarnos según las condiciones en las que crecemos. Y en base a eso es donde nuestra conciencia puede decir, bueno, ¿qué hago yo con esto? ¿Me sigo quejando? ¿Me sigo tensando? ¿Sigo culpando a la afuera? ¿O me empodero y me hago cargo de mi historia, de mis capacidades y comienzo a explorar la potencialidad que como ser humano tengo? Y eso es lo que hacen las terapias, de cualquier tipo. Y eso es lo que hace el arte, de cualquier tipo. Reconocer que puedo amplificar mis herramientas, mis aptitudes, mis capacidades para lo que yo quiera. Y cuando hablamos de esta parte transpersonal, hablamos de trascender esta máscara que es el ego, con lo que me identifico. Más allá de esta parte defensiva que es la mente, sino que comienzo a explorar y desarrollar estas capacidades asociadas al mundo energético, al mundo espiritual, a todo eso que sale de mí como cuerpo material, que sabemos que existe. Y la única forma de experimentarlo es a través del contacto físico y corporal. Por eso hoy en día está tan de moda el uso de los enteógenos, como por ejemplo venir a Latinoamérica e ir a una ceremonia de ayahuasca o tomar hongos, ¿verdad? O el cambo o diferentes plantas que me permitan entrar en ese estado ampliado de conciencia. Porque en realidad ya no quiero la vida que tengo. Sin embargo, puede ser sumamente perjudicial. ¿Por qué? Porque puedo comenzar a querer arrancar de mi propia realidad. Me sigo defendiendo, en nombre de la espiritualidad, sigo defendiendo no ya de un otro, sino de mí. Y me obsesiono con esta idea de sanar, 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 en vez de enfocarme en cultivar esta parte divina y energética que existe en mí y en todo. ¿Sí? Y a desidentificarme. Entre más identificaciones hay, quiere decir que estamos viviendo más desde nuestro mundo material y desde nuestro ego. Cualquiera sea esa identificación. Entre menos identificación tengas, quiere decir que estás más cerquita de tu esencia, que está asociada a esta parte divina, que
en este mundo energético, en este mundo espiritual, lo llamamos amor. Y no es este amor romántico en el que me enamoro de un otro, porque eso es algo hormonal. El enamoramiento son hormonas. El amor no tiene que ver con hormonas. El amor tiene que ver con energía. Y es la energía vital. Y es alimentada por el movimiento hormonal que existe en nuestro cuerpo. Y a través de enteógenos podemos acceder a ella. Y a través de la conciencia la puedo cultivar en mí. Y es a eso a lo que yo me dedico. A entregar espacios, tanto grupales como individuales, donde nuestro sistema nervioso aprenda que no necesita estar en alerta, que no necesitas defenderte, que no necesitas protegerte, sino que aprendas a cuidar de ti. ¿Cómo? A través de tu conciencia, del reconocer quién eres más allá de esta identificación que tienes con tu ego. Y es ahí donde yo, a pesar de que camino con todo este conocimiento, sigo refiriéndome a mi servicio desde la psicología, porque mi intención y mi servicio y propósito es a que los seres humanos aprendamos a relacionarnos con esta parte de nosotros que puede favorecer o entorpecer nuestro desarrollo social e individual, que es la mente, estos mecanismos de defensa. A través de el estudio y la observación de estos mecanismos de defensa, puedo irlos transformando. Y es ahí donde utilizo este propósito del reconocer que tú eres este gran creador de la obra. Y esta obra, que es tu vida, tiene infinitos personajes, según el capítulo y la etapa en la que esté la obra. Al entrar en esta perspectiva de director, es decir, con tu conciencia observar toda esta historia que está sucediendo al frente, con todos tus personajes que son estas partes de ti, estos yoes que existen, estas identificaciones, puedes comenzar a reconocer con cuáles de ellas realmente tú, más allá de este ego, sino que tu espíritu realmente quiere convivir, quiere nutrir, quiere cultivar. Y cuáles no decirles, ¿sabes qué? Muchas gracias por todo, pero ya no te necesito. Que es cuando hablamos en psicología que los mecanismos de defensa en realidad dejan de ser útiles, porque el propósito del mecanismo de defensa es preservar la estabilidad psíquica, pero dejan de ser útiles cuando en vez de preservarla, la empiezan a perjudicar o a entorpecer, como la evitación, la racionalización, ¿no? La negación, porque en vez de reconocer qué es lo que estoy sintiendo aquí y ahora, mi mundo emocional, lo niego, lo evito, pero después empiezo con todos los síntomas del sistema nervioso vuelto loco. O sea, a través de la psicología, la psicoterapia, independiente del enfoque con el que vayas a trabajar, te va a ayudar a eso, a que puedas ir observando y reconociendo esos mecanismos de defensa que existen en ti. La psicoterapia gestal pertenece a un modelo humanista, es decir, donde ya no solamente me enfoco en estas creencias, en esta mente que identifica, sino que en esta parte más transpersonal, pero aún no es transpersonal, es decir, humana, donde hay un sentido del para qué estoy aquí en el mundo, pero todavía no salgo de este cuerpo físico. Y cuando hablamos de psicología transpersonal, quiere decir que ya no es solamente este sistema de creencias, ni este cuerpo físico, sino que también es este mundo energético, que va más allá de lo que mi mente lógica y racional puede explicarse. Y la perspectiva somática integra esta teoría de la mente a la perspectiva neurológica, que está asociada a tu sistema nervioso. Dentro de la psicología nosotros hablamos de que somos seres tridimensionales. Tenemos un cuerpo físico, una mente que pertenece a este ego, este yo, y un espíritu. Que la psicología no se enfoca, no se interesa por estudiar. Lo que busca la psicología es ayudar a comprender y observar cómo funciona esta que comanda nuestra vida, pero que no sabemos dónde está ni existe. Por eso es como, siempre lo visualizo como un triángulo, hacia arriba o hacia abajo, ¿no?
donde está el cuerpo, que es este termostato, donde a través de la conciencia corporal y la presencia conmigo aquí y ahora, puedo ir reconociendo si esto viene desde, esta identificación viene desde mi mente, mecanismo de defensa, o mi alma, más cerquita del espíritu. Pero si yo lo pongo en palabras, ya es una identificación, ya está siendo construido por tu ego. Porque recordemos que el ego es esta parte humana que nos diferencia del resto de las especies, con la cual me identifico. Yo, mi identidad, o identifico el mundo. Lenguaje, lo pongo en palabras. Pero todo eso que sucede en el cuerpo, que a veces no sabemos cómo explicar, que no tenemos las palabras para eso, está más cerquita del espíritu, que es esta energía, esta onda vibratoria, que la física, física cuántica, metafísica, numerología, define, explica, clarito. Entonces, mi manera de trabajar y abordar la psicología es a través de tu cuerpo. Y los gestálticos también trabajamos mucho desde ahí, de acceder a esa memoria mental, celular, y ahora transpersonal, energética y espiritual, a través del contacto con tu cuerpo. Sin embargo, si tu sistema nervioso está acostumbrado a estar en modo alerta y defenderse, lo primero que es importante comenzar a elaborar es a sentir seguridad y confianza en el tener sensaciones, en el que no se gatille una crisis de ansiedad, no se gatille el pánico, no se gatille la rabia y esta locura o este desborde emocional, no se gatille el llanto descontrolado, no se gatille la euforia descontrolada, que es una forma en que el sistema nervioso dice, estoy desregulado. Para eso existen muchísimas formas prácticas. Y los enteógenos son una vía para acelerar el proceso. Sin embargo, a veces por querer acelerarlo, porque el ser humano es ansioso, porque el ego dice, yo lo quiero ya, y sobre todo hoy en día nuestra sociedad, dice, no quiero un año de terapia, ni quiero hacer 5 sesiones, lo quiero ya. Y me voy a cruzar el continente y me voy a ir a tomar con el Tata, donde no sé qué, ya, voy. Pero, si mi sistema nervioso está desregulado, y yo no me doy cuenta porque no sé estar en mi cuerpo, no sé reconocer cómo el sistema nervioso me empieza a decir, estoy sobreestimulado, estoy estresado, puedo tener un pésimo viaje, que es lo que la gente dice, un mal viaje. O hace todo este ejercicio proyectivo donde dice, no, las sombras, los demonios, y yo vi el inframundo, y yo no tomo más eso porque no sirve para nada, porque lo único que fui a hacer fue a ver la oscuridad. Eso no existe afuera, eso existe dentro. Todo lo que vemos fuera existe dentro, y todo lo que vemos dentro existe fuera. No existe en el mundo energético y espiritual la división, solo existe en este mundo físico y material. Entonces, muchas de las confusiones por la falta de responsabilidad personal, es decir, desde este yo, esta identificación que tiene mi mente, es que atribuimos todas esas experiencias feas a la planta, al chamán o al otro. En realidad tiene que ver con esas partes de mí que yo no estoy queriendo ver. Mis defectos, lo que no me gusta, lo que yo incluso rechazo y el mundo rechaza, como sociedad o como un otro. Y si ese otro que me está acompañando en esta experiencia, sirviéndome la sustancia o la medicina, como se dice, no me sabe acompañar en esta fase proyectiva, puede que yo salga de ahí muchísimo más traumado. Porque mi sistema nervioso, en vez de experimentar seguridad y calma, lo que experimentó fue más miedo, más fobia, más me tengo que defender. ¿Viste que el mundo es una mierda? ¿Viste que el mundo es peligroso? ¿Viste que los otros se abusan? ¿Viste que...? Y así, ¿no? Estos conceptos energéticos asociados a la maldad, los parásitos energéticos, los demonios, las entidades del inframundo, todo eso son identificaciones del ego para explicarse lo que no quiere ver, lo pone afuera. Pero todo eso está dentro. Nosotros en fase fetal fuimos parásitos. ¿Éramos mal? No. La naturaleza es la más grande maestra para aprender todo esto. Porque jamás vas a ver pelear un árbol con un pájaro, porque el pájaro va y se come el fruto. O una planta
parásito, como se le conoce, ¿no? Porque se alimenta, llega y se le pega al árbol y comienza a crecer y el árbol peleando ahí con la planta, y esas son identificaciones de nuestra mente. Para algo que sucede en la naturaleza, es parte de aprender a coexistir con la diversidad de vida que existe en este mundo. Y lamentablemente, por creer que somos dioses, comenzamos a creernos superiores al resto de las especies, cuando en realidad no somos dioses, somos humanos con Dios dentro. Somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Es decir, yo a través del uso de enteógenos, meditación, respiración, trance, danza, movimiento, presencia, puedo acceder a Dios, a la divinidad, a la fuente, al gran misterio, al gran espíritu, al todo. Pero yo no soy eso, porque tengo un cuerpo físico y material que me hace ser humano. Cuando por el uso de enteógenos mal vividos y mal acompañados, comienza a crecer esta parte egoica de querer ser superior, que es lo que en psicología hablamos como el narcisismo. Claro, caminamos por el mundo creyéndonos dioses y comenzamos a creer que podemos manipular, abusar, someter, controlar, dominar a un otro simplemente por mis beneficios personales. Lo podemos ver en las grandes masacres que existen a nivel mundial. Pero cuando yo accedo al mundo de los enteógenos, al mundo espiritual, en compañía de un otro que realmente camina, no desde el ego, sino desde su espíritu, pues me va a acompañar a reconocer que soy un humano con características divinas. Y que en esa divinidad no significa que voy a manipular, a someter, a abusar a un otro, sino que mi intención como Dios creador es ayudar a que los otros seres crezcan, se desarrollen, vivan libres. Y es desde ahí que nosotros los que estamos al servicio de la humanidad, como se dice en este mundo de las terapias, puedes reconocer cuando esa persona que tienes enfrente te está acompañando para ayudarte a crecer y desarrollarte y no para abusarte o dominarte. Es algo energético. Y entre más presentes con nuestro cuerpo, más conscientes de esta parte intuitiva, que es lo que hablamos, o esta parte sensitiva, donde puedo reconocer que ese otro en realidad no me está queriendo ofrecer esto para ayudarme a crecer y desarrollarme, sino que me está ofreciendo esto para someterme, abusarme, para enriquecerse, para alimentar su ego. Se está haciendo una experiencia egoica más que colectiva y comunitaria. Entonces, dicho todo esto, quise compartir toda esta experiencia con ustedes, todo este conocimiento, porque a través de mi propia experiencia de vida, la psicología me ayudó a comprender muchas áreas de mí, ¿verdad? Pero llegó un punto en el que me hacía falta algo. Y desde ahí decidí entrar en todo este mundo de la espiritualidad a través del chamanismo, que es a través del uso de plantas, a través de la naturaleza poder acceder a la divinidad. Porque la filosofía chamánica encuentra la divinidad, encuentra a Dios aquí, en el planeta, en este cuerpo, en ese árbol, en tus ojos, en la planta, en el animal, aquí. No busca ni encuentra la divinidad fuera de este planeta. Y desde ahí pude comenzar a encontrar esta otra parte de mí que siempre fue importante y necesaria de comprender, identificar a través de mi mente, pero al mismo tiempo era como, algo me sigue faltando porque sigue estando en este plano mental. Y desde ahí salté a esta parte somática, a la que hoy en día me estoy dedicando como profesional y cultivando de manera personal. Que a través de el cuerpo podamos acceder a estos códigos, a esta información milenaria. Antes de que nosotros como humanos existiéramos en este planeta, esa memoria ya está. Y el cuerpo sabe. Entonces, desde aquí, quiero dejarte la invitación a
que entres a mis redes, a mi página web, para que puedas conocer un poquito más de mi trabajo. Y si te resuena tener una charla conmigo, o hacerme preguntas, o incluso recibir mi acompañamiento, con mucho gusto de acompañarte en este descubrimiento de ti, no como un ser enfermo o defectuoso, sino como un ser divino, perfecto, tal y como eres. Mis redes son Camila Sacerdotisa en Instagram, me puedes encontrar ahí. Mi página web es medicinasbatantria.com y mi Facebook es Camila Elwin Narváez. Desde ahí, agradecerte mucho por tu presencia, por tu escucha. Espero que toda la información que te he compartido resuene contigo, llegue a tu espíritu y esa lucecita divina que existe en ti vibre y se encienda y quieras seguir explorando este mundo en ti y en el mundo. Y si algo de esto no te resonó, bienvenido sea también. No todo lo que yo te digo tiene que ser como es, lo tienes que compartir. Y esa es la maravillosa libertad y el discernimiento. Lo importante es que todo esto te haga observar y amplificar tu conciencia, cuestionarte. Si te hace sentido, recíbelo, guárdalo. Si no, déjalo ir y sigue tu camino. Un abrazo grande y que tengas un hermoso día. Muchas gracias.